Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Un total de 8 homicidios se registraron en la región metropolitana entre el viernes y el domingo. Una serie de hechos de violencia, la mayoría con utilización de armas de fuego, con características que se pueden atribuir al crimen organizado. Bueno, de acuerdo al conteo de la delegación presidencial, encabezada por Gonzalo Durán, en La Pintana se registraron 4 de estos hechos. Uno en Cerrillos, otro en Recoleta, uno en Independencia, otro más en Pudahuel. Se puede ver, hay una diversidad de lugares geográficos donde se produce, es decir, podríamos decir que hay una extensión de estos hechos, que es lo complicado. La anterior crisis que tuvimos de un fin de semana también largo fue en Quilicura y en Lampa, que en esta oportunidad no. Es decir, no podemos enfocarnos en uno, sino que es un problema generalizado. Bueno, este último de Pudahuel, la víctima fue un hombre de 54 años, fue abordado por un delincuente cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta. Los cuestionamientos no tardaron en llegar desde la oposición, en particular la UDI. Acusaron de poca capacidad de gestión por parte del gobierno en materia de seguridad. Esta vez las críticas llegaron también desde el propio oficialismo. Es el caso de la senadora y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien instó al presidente Gabriel Boric a liderar la política contra el crimen organizado. Esto lo hizo a través de la presentación de una reforma constitucional que me tocó entrevistarla hace un rato en la tarde en la radio, y lo que decía ella: esperemos que el gobierno le ponga toda la urgencia que se necesita para darle facultades justamente al presidente de la República para que encabece un grupo de tarea específico. Y en otra entrevista que le leí en un diario en la mañana o en alguna radio también, decía algo así como: estamos cansados de las reuniones, lo decía la presidenta del Partido Socialista. Y lo que hay que hacer es tomar medidas concretas. Por eso la importancia que le da a esta facultad, o que quisiera darle a través de esta reforma, la facultad al propio presidente de la República para que encabece la fuerza de tareas y tratar de frenar o de avanzar más rápidamente sobre este tema. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña el doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí. Matías, muy buenas noches. Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. ¿Todo bien? Hago clase ahí, sí. Todavía, tengo buena memoria, aunque no salía en mi torpeo, me acordé. Anoche, para serle bien franco, leyendo antes de dormir las noticias del diario de hoy, como uno lee los diarios el día anterior, me quedé pegado en un titular, era el Mercurio, que hablaba sobre, el título era bien power, decía: exámenes médicos pueden tener diferencias de precios de hasta 8 veces según la clínica. Me fui al detalle y le voy a poner el caso, que esto es gracias a un estudio que hace la superintendencia, o sea, no es un estudio al voleo ni mucho menos, este es el explorador de precios de la Superintendencia de Salud. Por ejemplo, pone varios casos. Por ejemplo, en el caso del examen de sangre, este es una hemograma, para la clínica Red Salud de Providencia, ese examen 3.685, 3.600 pesos. Clínica Alemana, 29.100 pesos. Clínica Las Condes, 25.600 pesos. Más o menos todo es así, mamografía, en fin, mucho. Explíquenos por qué pasa esto. Lo primero que hay que entender en esto, Matías, es lo siguiente. Los exámenes de laboratorio, los medicamentos, la cirugía, no son un bien normal. Hay una asimetría de información con quien prescribe, con quien hace la indicación. Mire, paciente mío, hágase mejor los exámenes aquí porque yo tengo... O sea, hay una asimetría que hace que las personas no se comporten como sería un mercado de commodity normal y dice: a ver, ¿cuánto está el Nescafé aquí? ¿Cuánto está? Lo voy a comprar donde es más barato. No es. Pero lo esencial es esto. En realidad, la ciudadanía, las personas, no son sensibles al precio de los bienes de salud. ¿Cuánto es el precio de lista en este comparador de la superintendencia? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale? Entonces voy... A lo que es sensible estrictamente es a cuánto dinero tiene que sacar de su bolsillo al copago.
cuánto tiene que sacar de su bolsillo para pagar determinada prestación. Eso es interesante, porque alguien puede decir, ¿pero de qué está hablando el doctor Mañalich? Si acaba Matías de leer los precios, pues. 3.685 contra 29.000. Ese es el precio lista. Lo que pague una persona va a depender de los seguros que tenga, ¿no? La ISAPRE, un seguro complementario. O sea, puede ser perfectamente que una persona que se hace un examen, ¿sí? un hemograma de 3.000 pesos de precio de lista en un lugar y en otro lugar 27.000 pesos, en realidad la persona pague exactamente lo mismo, 1.000 pesos, voy a decir. Claro. ¿Por qué? Porque el resto, como tú dices, está cubierto por la ISAPRE, por FONASA, por los seguros, de manera tal que la gente no es sensible al precio final, es sensible solo a lo que tiene que sacar de bolsillo. Y eso tiene su lado oscuro porque ha conducido a una inflación desenfrenada en salud, que por lo demás es el motivo esencial de la crisis de la ISAPRE y podría ser el motivo esencial del fracaso de los seguros complementarios en el futuro. ¿Por qué? Porque no hay ningún incentivo para ahorrar, para ser eficiente. En el pasado, ahora los precios de la ISAPRE por los 3 dictámenes de la Corte Suprema están fijados, la forma de reajustarlos, qué sé yo. Pero en el pasado, la ISAPRE veía, mire, esta clínica o este lugar me subió tanto el precio, se lo traspasaba al cotizante. Le decía, a partir de este año, 31 de marzo, el precio le sube X. ¿Qué es lo que el costo para la ISAPRE, independiente del margen, sí, el costo había subido? Hay algunos elementos del costo, no del precio, de un examen de laboratorio, como está en el informe, que efectivamente son diferentes en distintos lugares. O sea... Pero hay algo que me explique, doctor Mañalich, que un hemograma, no sé el grado de complejidad de un hemograma en cuanto al trabajo de laboratorio que hay detrás, pero usted me lo dirá, o una mamografía, ¿hay algo que me explique que valga 7 veces, 6 veces más? Por eso digo... O sea, si yo tomo este vaso con agua, hay una parte que está exagerada acá, que efectivamente corresponde al costo de la prestación, que puede ser diferente, un poquito diferente, en un lugar u otro. El ejemplo de mamografía. Este mamógrafo es un mamógrafo digital, o sea, toma el examen directamente en ¿sí? digamos, en digital, o es un mamógrafo analógico, que toma una placa. Ya. Hay una diferencia entre los dos muy importante en la calidad del producto. Ya, ahí se entendería. La persona que toma la mamografía, cáncer de mujer muy importante, que la tecnóloga médica que toma ¿qué capacitación tiene? Mayor precio, más capacitación. La persona que informa la mamografía, o sea, el radióloga experta, sí, claro, formado en Estados Unidos, no sé dónde, que ve y dice, mire, aquí yo veo esto, lo otro, hay que hacer una... Esa persona... Entonces, no es commodity, claro. No es commodity. No es commodity, ni la máquina, ni el que toma el examen, ni el que lo informa. Ni los costos generales que hay que distribuir en todos los exámenes. O sea, si yo hago millones de exámenes, puedo distribuir el costo de la Altrobot, de lo que fuera, en muchos exámenes. Claro. Pero si hago pocos exámenes y el cartridge para hacer un examen determinado trae 50 muestras y producto de que tengo pocos exámenes, gasto todo el cartridge en 20 exámenes, bueno, no. Ya, ahí se entienden diferencias. Se entiende. Pero el motivo fundamental de lo que estamos hablando... Pero ceteris paribus, usted que es profesor de economía. Sí. Ceteris paribus, ¿hay alguna posibilidad? O sea, con todas las variables, homogeneizamos todas las variables. Cada uno de los prestadores, voy a decirlo en un lenguaje impropio a lo mejor, segmenta, descrema su mercado de acuerdo a la capacidad de pago de la persona que tiene al frente. ¿Pero qué quiere decirme? Que en la clínica A, si yo voy a esa clínica y usted va a la misma A y tenemos seguros distintos sobre la mamografía o sobre el hemograma... No, el precio de lista va a ser el mismo. ¿Ya? Lo que vamos a pagar va a ser diferente. Si tengo un seguro... Pero lo que quiero decir es que las personas que van a un recinto asistencial del mundo privado, estamos hablando, porque en el mundo público está todo fijado los precios por FONASA. En el mundo privado, ¿no es cierto?, las personas van a una clínica de este segmento, el precio que va a pagar por un examen que a lo mejor no tiene tanta diferencia con una clínica que está 4, 6, 10 cuadras en otro lugar, termina siendo distinta porque se segmentan los mercados. Independiente de que a lo mejor me costó menos llegar, que el estacionamiento, que todo eso, o que está cerca de la estación del metro, que hace una diferencia en el precio. Yo lo creo. Bueno, pero todo esto nos cuenta una película bien del terror, porque está dejando gente afuera de los servicios.
está encareciendo, o sea, es un círculo vicioso. Es decir, yo voy a suponer que yo tengo un seguro, tengo un ISAPRE, y vamos a suponer que tengo un seguro complementario, y por lo tanto yo voy a pagar el máximo. O sea, pago muy poco, pero voy a pagar ese precio más alto y va subiendo el precio, pero después lo que va a pasar, sin que me cuentes, es que va a subir mi ISAPRE y va a subir mi seguro complementario. Y eso va a hacer que me cobren más caro y es un espiral infinito. Es una espiral que es muy... Bueno, ya tenemos la crisis de la ISAPRE por esta razón. Esta es la razón de la crisis. ¿Y no lo regularon ustedes? Hubo 2 veces ministro. ¿Pudo hacerlo? Hubo mucho intento de regular esto, leyes que descansan en el Parlamento, pero aquí pasamos a otro tema. Hay un problema crucial que limita el avance en todas estas materias, incluso en las listas de espera, que es este. El sistema de salud tiene que ser un sistema completamente estatal en su financiamiento, tiene que haber un seguro único de salud, un super FONASA, que es la idea del actual gobierno y que se sigue insistiendo en esa idea, ¿no es cierto?, las minutas que circulan en el Parlamento. No se ha abandonado. O tenemos un sistema de multiseguro. Mientras esa discusión no se resuelva, cosa que es compleja, no se resuelva, llevamos 15 años en esta discusión, no se resuelva, cada uno de los opositores en el Parlamento le dice al otro, yo no te dejo avanzar ni un milímetro porque eso va a afirmar tu modelo. Y en definitiva, vivimos lo que vivimos con la Corte Suprema, que es que, señores, dijo, ustedes no quieren legislar, legislo yo. Pero cuéntenos su testimonio. Fue 2 veces ministro de Salud usted, este tema lo entiende, lo sabe, lo intentaron abordar, ¿por qué no lograron? Mientras usted explicaba, me recordó un tema de los notarios, que es imposible lograr entrarle a un gremio muy cerrado, aparentemente ahora se está avanzando. Aquí, ¿hay algún gremio que esté defendiendo esto porque se interesa en que lo que a mí me tocó vivir es que cuando se hizo un intento de reforma de ISAPRES, ¿no es cierto?, que pasó de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado, al final se paralizó la discusión y, en mi opinión, eso se debe fundamentalmente al lobby de la industria de ISAPRES, que fue miope, perdona, ninguna alusión personal, sí, fue corto de vista, digamos, en el sentido de que no alcanzaron a ver que si no se resolvía, el negocio, la actividad se hacía inviable, como está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? En que algunas... ¿Usted se los dijo? ¿Usted habló con ellos? Textualmente. Lo dijimos en todas las comisiones, lo dijimos en todas partes, pero el Parlamento es una cosa muy compleja siempre. Ya, pero usted entiendo que tuviera un seguro de segundo piso, hablar en algún momento, un sistema más general, tratar de hacer algo intermedio. Algo que se ha renovado, un plan único de salud, un precio único, con un fondo complementario entre los distintos aseguradores para que si a ti te toca, comillas, alguien que tiene más gasto, yo desde mi seguro público-privado te paso plata, como ocurre hoy día en el auge. Mutualizar. Mutualizar eso. Eso es un proyecto que ahora está revitalizado por el actual gobierno, que quiere hacerlo. ¿Y a usted le parece bueno? A mí me parece absolutamente imprescindible. ¿Y su sector? Usted fue ministro del presidente Piñera 2 veces. ¿Su sector se allana a conversar este tema? Yo creo que después de la catástrofe que se ha vivido con las ISAPRE y el riesgo que ocurren los seguros complementarios de salud, los seguros colectivos el año pasado perdieron plata. 10 millones de chilenos están asegurados con un seguro complementario. O sea, allí hay la FONASA quiere seguros complementarios para su modalidad de cobertura complementaria. Supongo. Pero el problema es que la inflación que están viviendo los seguros complementarios también, que se debe a esto que estamos hablando desde el principio. O sea, a que no hay ningún esfuerzo de los prestadores por ser más eficiente en el uso de sus recursos. Voy a poner un ejemplo de la pandemia. La pandemia significó crear por decreto, en un estado de excepción constitucional, un sistema único de salud, privado, público, mutual, todo junto. Y usted necesita este examen, se lo hace ella. Usted necesita este respirador, se lo hace ella. Y fijamos el precio. Y efectivamente... ¿No es desincentivo la inversión ahí a que hay un mamógrafo de última generación? Voy a seguir con el ejemplo. Hoy día la capacidad instalada para hacer exámenes hemograma a un costo muy inferior, a un precio muy inferior al que tenemos, permitiría que las listas de espera realmente se resolvieran mucho más rápido, porque la capacidad está, los pabellones están, los cirujanos están, los mamógrafos están. O sea, no se necesita hacer una tremenda inversión, se necesita gestión y coordinación. Y política.
Y eso pasa por una decisión política. O sea, vemos ante nuestros ojos que 1 de cada 3 chilenos muere mientras está en una lista de espera. Vemos lo que está pasando con la lista de espera. Eso se podría resolver con mejor gestión. No digo totalmente, pero se podría ayudar mucho a que realmente avanzáramos en esa materia. Pero no llega a la decisión política. Y si no llega a la decisión política, no llega a la decisión financiera. Piense usted que en el mismo diario que usted menciona, matutino, se decía esta semana... Mercurio de hoy, lunes. El de ayer o el de anteayer, decía que la DIPRES estima que la pérdida en programas públicos es de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares que la DIPRES reconoce que es plata botada a la basura, sobre todo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué no tomamos decisiones? Saquemos estos dineros de acá y pongámoslo acá. Hagamos que todas las clínicas hagan mamografía. Está tocando un tema muy profundo, muy serio, porque yo voy a ir un poquito a 2 o 3 días atrás cuando vino aquí la coordinadora del PNUD y habló de muchos temas, pero uno de los que me quedó dando vuelta es que la ciudadanía está alegando... Segundo lugar. Está alegando que la política no está resolviendo. Y está premiando, por suerte, ojalá los políticos lo entiendan bien, los candidatos, está premiando a aquellos que son capaces de ponerse de acuerdo. Un factor. Sumo, pensiones, 15 años, lo mismo que dice usted de la salud. El ministro Marcel, junto con el senador Coloma, que piensan distinto en casi todo, el senador Galilea, logran ponerse de acuerdo y hacer un programa para, Matías, en enero, sacar adelante pensiones. Hace 4 años. ¿Usted se juntaría con el ministro con el presidente Boric? Hace 4 años hay un acuerdo de los empleadores para poner en cada trabajador un 6% más de cotización. 4 años, multiplica. 4 años por 12 meses. ¿Cuánta plata es esa? ¿Cuánto ahorro menos? Que podría haberse estado ya a disposición de la ciudadanía? No está, porque no hay un acuerdo político. Entonces, a mí me parece que estamos perdiendo oportunidades muy importantes y que la ciudadanía va a reclamar. El informe del PNUD dice, ¿por qué no cambiamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no cambiamos? En el informe del PNUD, segundo lugar de importancia, acceso a la salud. Si todos en Chile decimos, mire, hay vacuna y vamos a priorizar las vacunas, pero esto va a ser igual para todos. No tenemos ninguna lista VIP. El presidente de la República se vacuna de COVID cuando le corresponde y todos lo ven que es cuando le corresponde y no haciendo pituto. La gente dice, esto está bien. Pero si ve que se saltan las listas de espera, porque hay compadrazgo, que los papeles... Eso genera una angustia y una insatisfacción gigantesca que está presente en el informe del PNUD. Sí, me quedé dando vueltas. Usted dice, si tenemos la capacidad instalada, y usted dice, usted a ese hospital, esa mamografía, usted a esa, ¿va a haber incentivo a que el hospital de punta de nuestro país traiga el último mamógrafo e invierta? Decís, ¿para qué? Si no voy a poder competir. Me estoy poniendo al lado de ellos para tratar de entender. O sea, estamos hablando... ¿Desincentivo la inversión? De una crisis sanitaria tanto más grave que la de la pandemia del COVID, que es las listas de espera. Es una pandemia. Y en ese sentido, yo no sé cómo debe ser la política a largo plazo, pero lo que sí entiendo es que los pacientes no pueden esperar más. Que con Ricarte Soto tienen que marchar, como ocurrió hace 2 días. Hace 2 días. Mujeres que vienen a decir, hasta aquí nomás llegamos, porque no, la ley de cáncer no es. Para que te contraentiendo la mirada social que usted está haciendo, que es importante, la mirada país, global, ¿no es cierto?, que de un grupo chico. Sí, no es excluyente. Quiero pedirle otro análisis, no que compita con el análisis de la necesidad social o masiva, sino que puede producirse un desincentivo a traer la mejor tecnología disponible si usted homologa precios y fija precios para todos? O sea, siempre va a haber instituciones que van a correr ese riesgo de la, comillas, mejor tecnología disponible, y lo pongo muy entre comillas porque hay muchas tecnologías que simplemente agregan costo y no agregan valor. ¿Y con los precios hubiera llegado a la mamografía digital? De todas maneras, o sea, lo que significa tener un registro, comparar la mamografía, a ver, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, miramos la junta, todo eso, ¿no es cierto? Los minutos que significa cambiar la placa del mamógrafo, el riesgo de radiación, de contaminación. Déjeme hacer una pregunta política. Cuando usted conversaba con el presidente Piñera estos temas, que fue propietario de la clínica Las Condes, o sea, conocía, era un empresario de ADN empresario,
¿Qué le decía con estas ideas tan socialistas que usted está planteando? Bueno, duré los 4 primeros años de gobierno, duré un año el segundo periodo, él me llamó para ser ministro de nuevo. Pero cuando conversaban en el tete a tete a usted estos temas, le decía, ministro Mañalich, usted no entiende nada, ¿no? No. O sea, la relación con él, conmigo, con él, era extraordinariamente fluida, respeto mutuo. Quiero recordar, a propósito de lo que tú dices, en sus discursos, ¿cuál es la ley más importante que él dijo una vez que había promulgado? La ley contra tabaco. Una ley de salud que disminuye el pago a Hacienda, que significa muchos conflictos con quienes cultivan tabaco, etcétera, muchos conflictos. Sin embargo, él estima que esa es la ley más importante. Lo que él hizo desde una mirada, como tú dices, de bien común respecto a la pandemia. O sea, la plata. Es que la urgencia se venía encima en todo el Pero mundo. nadie gastó lo que Chile gastó proporcionalmente a su ingreso. Nadie tuvo los resultados que Chile tuvo. Nadie tuvo las vacunas como Chile las tuvo. Pero, nosotros subimos de 900 camas con respiradores a 4.500. Pero conversó alguna vez con el presidente Piñera, porque es interesante esto, porque él probablemente es el sinónimo de un empresario y que estuvo en la salud también. ¿Conversó alguna vez este sistema de seguro único? Pero sí, una y él propuesta de él. Y estaba de acuerdo. Por supuesto, una propuesta firmada. Entonces, ¿en su sector no lo acompañaron a usted? O sea, en particular, el lobby de las ISAPRES significó un freno. Y después el lobby, voy a decir así, de los trabajadores de la salud pública para que no hubiera hospitales concesionados. Y así, suma y sigue, lobby. Captura. Que desgraciadamente el Parlamento no arbitra bien. Y ahí estamos discutiendo los retiros de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con castellano antiguo, nuestros políticos, yo soy político también, pero nuestra clase política no tiene coraje. No tiene coraje para decir esto no. Teníamos 3 temas, pero nos gastamos en este porque este me pareció particularmente interesante y profundo. Creo que la gente en su casa lo hace pensar también. Pero deme una pincelada sobre el tema de la viruela del mono, el Mpox, que es alguien dice, puede ser una pandemia nuevamente, puede llegar a distintas partes del mundo. A ver, ¿a qué nos atenemos y cómo enfrentaría usted este tema? El virus de la viruela del mono no es buena persona. No sé si se va a convertir en buena persona alguna vez, pero no es buena persona. Y lo que quiero decir con esto, que tiene una tasa de letalidad tan alta que tiene una posibilidad muy grande de matar a quien infecta antes que esta persona pueda transmitir masivamente a diferentes... ¿COVID? ¿Ah? ¿Más que el COVID? Mucho más, 10%. El COVID ahora estamos en menos de 0,1. Entonces, en ese sentido tiene una dificultad biológica, como pasa con el ébola, como pasa con el anta, etcétera, ¿no? Mucha mortalidad, poca dispersión. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tiene razón en el sentido de que desde el virus que tuvimos hace 2 años, hubo una mutación y este virus es más contagioso que el anterior. Y ha decretado esta emergencia de importancia internacional, ESPI, Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, para decir, ahora yo como OMS tengo atribuciones para la frontera, las vacunas, esto y lo otro. Yo creo que Chile está bien preparado. Nosotros dimos examen respecto a Mpox hace 2 años, se pusieron las vacunas que correspondían, hay vacuna para esto, se hizo la educación que corresponde y pasó como una ola suavecita. Creo que hubo un fallecido en Chile. Pero leí hoy día que es relevante, más allá que cada país se proteja a sí mismo, que los países sean solidarios para ir a África a vacunar y atender el problema allá. Evidentemente que es algo que no pasó con el COVID y no lo aprendimos del COVID, y que cada uno al final se rascó con sus propias uñas, en fin. Pero en ese contexto, a la pregunta, yo creo que es poco probable que esto se transforme para Chile en una cosa parecida al COVID, que estemos encerrados. Hay que lavarse las manos. Las personas en situación de riesgo que son portadores del virus HIV o que, en fin, o que son inmunosuprimidas, tienen que vacunarse. La vacuna está en Chile, la trajo el Ministerio de Salud, Gineo se llama, y una referencia importante, nosotros nos vacunamos desde hace muchos años contra la viruela antigua, ¿no es cierto? Porque ese virus se extinguió, pero las personas que fueron vacunadas, estamos hablando que tienen 48 años o más, probablemente tienen algún nivel de inmunidad producto de esa vacuna contra este virus del viruela del mono. Algo que sirva a ser más viejo. Usted lo ha dicho. Jaime Mañalich, un gusto como siempre tenerlo aquí. Gracias. Le va muy bien.
Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Hace un par de semanas, no más, sí, cerca de un mes aproximadamente, vivimos el shock bien impactante de Quilicura y Lampa, ¿no es cierto? Con muertes a tiros, a niños en un caso, muy jóvenes, otros en una fiesta, chilenos, extranjeros, o sea, como que no distinguió nada. La violencia fue el factor común. Y bueno, y nosotros en nuestro país tenemos esa cosa que, voy a poner el ejemplo de la violencia en los estadios, ¿cierto? Hay un partido importante que a la grande al día siguiente 6 proyectos de ley. ¿Dónde están? Cambio, no, lo que siguen son las barras haciendo lo que quieren en los estadios. De alguna manera nos cuesta tomar las decisiones, miramos a otros países y algunos lo logran, otros no, y nosotros en algunos ámbitos no lo logramos y no lo estamos logrando ya hace un buen rato. No tiene que ver con un gobierno u otro, no estamos logrando frenar una creciente presencia y temor, lo dicen las encuestas, a la inseguridad. Este fin de semana, otro fin de semana de mucha violencia, 8 personas muertas en 5 comunas, Pudahuel, La Pintana, en fin, me parece que Quinta Normal, hubo 6 o 7 o 5 comunas, por lo tanto tampoco es una comuna particular donde ir a poner el ojo, es algo de la sociedad. Entonces, bueno, vamos a conversar con una presidenta del partido del Frente Amplio, pero que Constanza Martínez, que presento. Constanza, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches. Pero antes de asumir este desafío que es relativamente reciente, estuvo en la delegación presidencial en Santiago, en la región metropolitana, que es donde pasó lo de Lampa, lo de Quilicura, lo de Cerro Navia, La Pintana, ¿ves? Y era, me imagino que ocupaba parte importante de la agenda diaria el cómo enfrentar este problema, ¿no? Seriamente. Sin duda, de hecho, nosotros desde que llegamos al gobierno, una de las principales prioridades que nos planteó la ciudadanía tenía que ver con que la materia de seguridad era su máxima prioridad, era primera, segunda y tercera. Nosotros fuimos muy rápidamente a varias asambleas y comités de seguridad vecinal, que es una nueva forma de expresión de coordinación que tiene la ciudadanía, y nos mencionaba la necesidad de poder tener un plan, una estrategia. Y creo que el gobierno se ha planteado con seriedad la necesidad de hacer una política de Estado para poder abordar esta materia. Y lo que se ha trazado es una estrategia que tiene quizás tres líneas grandes. La primera es poder tener una mejor institucionalidad en materia de combate al crimen. Hoy día tenemos una fiscalía que tiene más herramientas, carabineros que tienen más herramientas y también una serie de leyes que motivan mejores herramientas en materia económica, de fiscalización y persuasión. Un segundo factor tiene que ver con los temas materiales, prácticos. Nosotros cuando llegamos había un 50% de vehículos sin uso en materia policial y hoy día se ha avanzado en poner recursos ahí donde también se ponen las palabras. Y por último, el tema que tiene que ver con lo operativo, con el poder mejorar la capacidad del Estado para poder coordinarse. Esos son tendencias que llevan en materia de homicidio más de 10 años en alza. Por lo tanto, soluciones mágicas de la noche a la mañana no van a haber, sí. Pero sí tiene que haber una concepción de que en materia de seguridad tenemos a un enemigo y que tenemos que tener una mirada integral de seguridad que permita tener una mirada de Estado y una mirada que sea unitaria para poder combatir este tipo de flagelos. Importante porque me agarra un poco lo que conversábamos con Jaime Mañalich antes, y si lo ponemos en cápsula de las pensiones, si lo ponemos a un montón, lo que falta a veces, y lo decía el PNUD en su informe el otro día, es que tengamos más temas de Estado, más unión, más capacidades de acuerdo. Esa es la primera pregunta. ¿Es una preocupación de todos? Sí, pero ¿tiene calidad, tiene grosor como un tema de Estado o todavía estamos en las disputas más chicas, más ideológicas, más de sacar ventaja uno versus el otro? Yo creo que en materia de seguridad sí hay una mirada de Estado que se ha propuesto al país y que lo que pretende hacer es básicamente el entender que la urgencia que tenemos que
abordar este tipo de problemáticas requiere un nivel de unidad mucho mayor. Y en eso hay un avance legislativo que ya se ha mostrado en el Fast Track, donde ya se han aprobado más de 59 leyes y hoy día tenemos mayor capacidad de enfrentar este tipo de situaciones. Sin embargo, yo creo que falta el reconocimiento y un poco más de humildad para poder encontrar ese estadio común y que no se saquen ventajas pequeñas en discusiones que son tan complejas, porque en el fondo yo creo que también muchas veces se utiliza el legítimo temor que tiene la ciudadanía para exacerbar ese temor y no para encontrar soluciones que permitan ir destrabando un aspecto que nos requiere mucho más unidos. No sé si tuviste la oportunidad, el tiempo por la pega nueva, que debe ser 25/7, ¿no? 24. Me llamó mucho la atención la entrevista al penalista Jorge Bofill, un experimentado penalista, que además fue uno de los padres de la reforma procesal penal, o sea, de esto conoce. Decía que estamos de repente demasiados enfocados, son palabras mías, no exactas, demasiados enfocados en que las soluciones son legislativas. Sí. Y tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no es cierto? Muy leguleyos los chilenos, que creemos que las leyes nos van a solucionar. Decía, faltan medidas. Y es coincidente de alguna manera con lo que la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, decía hoy día. Dijo esta tarde, presenté una reforma constitucional para darle facultades al presidente de la República para que haga un equipo de fuerza, de tarea y tomar más medidas. Dijo, estamos cansados de las reuniones. No, yo ahí discrepo con la senadora, no en su proyecto de ley porque no lo he revisado, así que tendría que revisar el detalle, pero sí en las premisas que motivan el proyecto de ley. Y concuerdo además con Bofill. Creo que ahí no son cosas dicotómicas. La primera es que acá ha habido un liderazgo muy fuerte por parte del presidente que ha encabezado esta política de seguridad con mucha decisión. Ha encabezado el Gabinete de Proseguridad, que no es solamente una reunión para poder otorgar ciertas directrices, sino que acelera capacidad de financiamiento, acelera las capacidades del Estado y ha estado muy pendiente. Además, hay un equipo político detrás en el Ministerio del Interior que a mí me tocó ver desde cerca, encabezado por la ministra Toá, pero también por el subsecretario Monsalve, que desde mi experiencia es un equipo de primer nivel que cuenta con todo nuestro respaldo en su trabajo. Entonces, ahí también el presidente tiene equipos de trabajo para poder encabezar ciertas medidas y como primer jefe de Estado, cuando toma medidas respecto a las fronteras, respecto a la necesidad de poder tener un tratamiento especial al crimen organizado y tener nuestro primer plan contra el crimen organizado, está liderando con mucha decisión eso. Y eso no requiere un proyecto de ley que modifique que ya el presidente es el jefe de Estado. Ahora, yo creo que muchas veces la gente no sabe en la casa de qué se trata una mesa jurídico-policial. No es una reunión para juntarnos a conversar. Nosotros hoy establecimos eso a través de una experiencia concreta en la comuna de Santiago, donde lo que nos pasaba era que por la incapacidad que tenía el Estado de coordinarse, uno se peloteaba la responsabilidad entre la Fiscalía, entre la delegación, entre los carabineros o la Policía de Investigaciones. Y lo que se hace en la mesa jurídico-policial es que se levantan ciertos casos emblemáticos donde se necesita una intervención concreta y material por parte del Estado. Y con eso, por ejemplo, con esas mesas, que no son para conversar, sino que son para hacer cosas, nosotros hemos podido recuperar casas tomadas, más de 80 en Santiago, hemos podido recuperar casas tomadas en Quinta Normal, en La Granja, hemos podido hacer los mega operativos en los campamentos. Hoy día el plan Enjambre, que está en la región metropolitana, nace a través de esa experiencia, para que uno, en vez de simplemente juntarse a conversar, que eso no es lo que pasa en ese tipo de reuniones, uno establezca una estrategia común que, en vez de pelotear la responsabilidad entre distintos actores del Estado, se asigne ciertas quehaceres. La senadora Bodanovich quizás no ha estado en esas reuniones y no con el ánimo de la crítica frontal ni sacar la mugre. A lo mejor sería bueno sociabilizar qué es lo que se hace ahí. Se lo pregunto de la siguiente manera. ¿Usted cree que no es necesaria una facultad extra, como plantea la senadora Bodanovich en este proyecto de reforma constitucional? Que presentó hoy día, así que probablemente muy poca gente lo conoce. ¿No es necesario este proyecto para darle facultades extra al presidente para que encabece esta fuerza de tarea especial? Lo que yo creo es que hoy día el presidente está encabezando una estrategia seria y responsable en materia de seguridad que además se ve acompañada con los liderazgos de la ministra Toá y del subsecretario Monsalve. Y lo que creo, la verdad es que yo ahí tampoco niego la relevancia del debate público en esta materia y también no niego que la senadora está muy preocupada por esta materia y está pensando en un quehacer nacional. Eso tampoco me interesa confrontar en torno a eso. Creo que precisamente
la necesidad hoy día es fortalecer el plan que está delineado por el presidente y por el Ministerio del Interior, de forma que también unitariamente logremos agilizar mucho más las capacidades operativas del Estado. Y en eso, por ejemplo, cuando se ha hecho el reforzamiento en materia de todo lo que tiene que ver con investigación y primera respuesta de los equipos ECO de la Fiscalía, tiene que ver con eso, con que acá se ha focalizado específicamente que en materia de homicidios, cuando hay un aumento muy sostenido, sobre todo en materia de crimen organizado, el descubrir quién está detrás de esos delitos es clave para poder bajar la cantidad de delitos que se cometen en ese sentido. Nosotros antes no teníamos un equipo 24/7 que pudiese ir a los sitios del suceso, y hoy día la capacidad de respuesta y de investigación y esclarecimiento de esos hechos ha aumentado considerablemente. ¿Por qué todos los expertos que uno escucha, desde abogados penalistas a profesores, a policías, ex policías, fiscales, en fin, todos hacen referencia a la inteligencia, o más bien a la escasez de inteligencia que nosotros tenemos? Y ahí Bofill tocaba otro punto, decía que Chile en esta materia adolece, o sufre más bien, sufre del complejo postdictadura, que todo lo que fuese fuerza, todo lo que fuese inteligencia, decía, en vez de pensar en un modelo de inteligencia moderno, pensaba en la DINA y la CNI. Dejarlo atrás, más bien vale dejarlo atrás y que no hubiera existido nunca, y pensar en la inteligencia moderna, en la inteligencia eficaz. Según tu experiencia, ¿cómo está la inteligencia? ¿Hemos mejorado en los últimos años? Yo creo que hemos mejorado, pero que falta todavía. Y que en eso no ha habido un problema ideológico, sino que más bien yo creo que de instalación de capacidades y también de ir buscando a ciertos colaboradores en materia de seguridad que antes no tenían como primera prioridad la seguridad, pero que podrían darnos muchos elementos. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de que tengamos una aduana, un servicio de impuestos internos que también piense la seguridad, estamos pensando en términos económicos, porque el crimen organizado, ojo, no es solamente narcotráfico y no solamente el levantamiento de fuegos artificiales en las comunidades, sino que es un gran negocio y busca negocios donde desea, y por lo tanto el tener inteligencia en materia financiera, el levantamiento del secreto bancario, la capacidad que tengamos de poder investigar este tipo de situaciones, o de los blanqueamientos, de los grandes negocios. De hecho, casi todo el robo del cobre, nosotros hemos visto en las últimas incautaciones grandes, tenían incluso negocio en el extranjero. Entonces, ahí yo creo que más inteligencia, sin duda. Y creo que ahí tenemos que buscar mecanismos para que sea todo el Estado el que tenga mayor capacidad de incidencia e inteligencia. Hemos trabajado, por ejemplo, en este gobierno con mucha decisión en mejorar las cámaras de detección y poder coordinarlas también, porque hay muchas cámaras pero no se conectan entre sí. O la capacidad de inteligencia que puedan tener esas cámaras y quién tiene esa información. Todos esos son debates que son muy relevantes y que a mi juicio tienen que tener prioridad, porque son esas cosas operativas, creo que pueden hacer una gran diferencia a la hora de poder enfrentar el crimen organizado. Y en eso, por ejemplo, el poder dar un debate de las diferencias que hay entre las comunas. Hay comunas que tienen 52 cámaras de seguridad y han hecho un esfuerzo muy importante, y otras que tienen 2000. Y por lo tanto ahí la igualdad territorial también es importante, no solamente un asunto de ideología. Eso es para la infraestructura, para las cámaras, para los carros policiales, en fin. Pero la inteligencia es nacional. Sí, sin duda. Sin duda. Y por eso son tres vías. Es capacidad institucional, capacidad operativa, pero también tener los elementos para poder hacer ese cruce. Por eso es tan importante que todas estas discusiones vayan de la mano, porque tú tienes que tener inteligencia y eso tiene que ver con el Estado, sin duda. Y en eso yo creo que falta todavía por avanzar. Creo que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado va en esa dirección, en poder dotar de mayor inteligencia al Estado, y que tengamos además una inteligencia que sea más coordinada, que tenga mayor capacidad de incidencia en la realidad. Y por eso también la investigación, el fortalecimiento de la investigación penal también es importante. Cuando hay una gran cantidad de causas donde el fiscal no puede darle tanta importancia a ciertos crímenes, también afecta a que haya un buen resultado después en los juicios. O también, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho en términos operativos, que no se hacía una distinción. De repente muchas veces se habla mucho de aumentar las penas, pero poco en cómo se hace el seguimiento de la pena. En casos donde hay personas que, por ejemplo, han reincidido 100 veces.
Sí. No 2, Sí, 100. Sí. Y ahí uno puede hacer una distinción. Yo creo que ahí quizás la primera respuesta del Poder Judicial también es interesante de poder revisar con una concepción de Estado, no pensando en pelotear la responsabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sino cómo maximizamos la capacidad operativa de Carabineros en mejores respuestas también en materia judicial. Somos un Estado organizado, según, porque aquí pasando un poco más amplio que el tema de seguridad, dada tu experiencia, madre abogada, esta oportunidad que te dio el cargo anterior de delegada, me imagino que te tocó interactuar con todos los poderes del Estado, con autoridades. ¿Tenemos un Estado organizado? ¿Tenemos un Estado interconectado que conversa, que se colabora? Yo creo que falta mucho para eso y también es parte de tener un Estado subsidiario, porque cuando vemos, por ejemplo, la crisis de energía, y no es por cambiar el tema brutalmente, sino porque si quieres cambiarlo, en el fondo lo que hemos visto es que cuando hay situaciones de emergencia, por ejemplo, el tema de electricidad, el tema de los incendios o en la misma materia de seguridad, se pide mucho Estado en términos generales, pero cuando hay que aprobar, por ejemplo, la reforma tributaria, ahí la grasa del Estado, que no es tan eficiente, que no se puede, que no hay plata. Y yo creo que ahí la discusión de fondo es cómo el Estado es capaz de proveer derechos en aspectos que son fundamentales, y para eso tú tienes que tener un Estado más eficiente, y en esa discusión también podemos ver discusiones sobre la modernidad del Estado, pero el tener un Estado subsidiario siempre llega cuando el mercado no llega o no alcanza a llegar. Y creo que eso también ha afectado gravemente nuestra capacidad de tener una discusión sobre ciudadanía, sobre derechos y sobre capacidades. Pero alguien te podría también decir, que esté escuchando, yo no tengo problema en que suban un 2% el impuesto si el Estado colabora en eficientar en 2% el gasto. Entonces vamos a tener 4% más. Y ahí hay una discusión que no es solo ideológica, sino que hay mucha gente que dice, ¿hasta cuándo me suben un impuesto a mí si yo veo que, lo que salía ayer en el informe el informe de la DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, la cantidad de programas del Estado que no funcionan, que se pierde plata, que la plata está mal utilizada? Entonces, es difícil pedir más impuestos si es que no hay uso eficiente. Pero es un tema más profundo en otro ámbito. Pero por eso yo hablo también de la subsidiariedad, porque también durante la semana pasada la empresa privada tuvo 2 ejemplos brutales en los que no otorgó servicio, fue indolente y llegó tarde y mal. Tanto en el caso de la electricidad como también en el caso de Huachipato, donde se comprometió ciertos recursos, donde se hizo un trabajo desde los trabajadores hasta los empresarios y no se pudo llegar a acuerdo. Entonces ahí ¿Y por qué no se pudo llegar a acuerdo? Hay muchas razones. Yo creo que ahí hubo una falta de visión por parte de la empresa, hubo mucho esfuerzo que se hizo por parte del Estado. Yo creo que por eso la discusión de fondo tiene que ver... Estado? Hizo múltiples esfuerzos. Creo que el ministro Grau mostró un camino para poder resolver ese problema, pero quiero volver al punto. ¿No fueron inocentes en creer que con sobretasa Huachipato iba a poder vender si las mineras le compraron a los peruanos y los brasileños más barato? Siempre termina siendo un problema del Estado total cuando es de los privados, cuando es un asunto público, porque acá en Chile hay una discusión que se dio hace 50 años atrás, sin Congreso, y donde se privatizó gran parte de nuestro sistema de derechos, de deberes, y por lo tanto cuando yo estoy hablando del sistema en general, y quiero volver a ese punto porque creo que es relevante, la gente solicita cambios, solicita mayor estabilidad, mayor seguridad. Y eso normalmente lo que se ha dicho es que la única salida es la salida individual. Nosotros lo que pensamos es que hay ciertos problemas que no pueden tener una salida individual. Y que tenemos que buscar colectivamente, y eso puede ser mediante muchos mecanismos, pero que tenemos que ser capaces de discutirlo. Y en ese sentido yo creo que a ratos lo que ocurre en nuestro país es que no se puede dar el debate final de cómo hacemos que esos problemas que son colectivos puedan ser solucionados de la mejor manera. En el caso de Huachipato, ¿cómo obliga a una minera, que es la que compra al final las barras de acero o las bolas de acero que vendía Huachipato? A una empresa minera, ¿cómo le obligas a comprarle a Huachipato si desde afuera puede comprarla más barata? Yo creo que acá no tiene que ver con una cosa de obligación. Porque eso era el sobreprecio. La sobretasa era para que Huachipato pudiera competir. Sin duda, y por eso yo creo que no tiene que ver con una obligación, tiene que ver con la buena fe del proceso completo. Que es decir, cuando acá había un problema, se buscaron soluciones ¿Qué y faltó luego la buena fe ahí? Creo que faltó terminar de discutir en profundidad respecto a la necesidad de
ver cómo esos 20.000 empleos que van a afectar a familias concretas, y que lo decía, por ejemplo, el diputado de la DC, Aedo. ¿Pero quién es la responsabilidad de la pérdida de los 20.000 empleos indirectos? 2.000 y tantos directos, 20.000 indirectos. ¿De quién es la responsabilidad ahí? ¿De la empresa? Yo creo que hay una responsabilidad empresarial importante. ¿De Huachipato? Y que creo que también hay una discusión respecto a cómo uno busca ciertas situaciones cuando son estratégicas, el tener durante todo un proceso un trabajo que haya sido adecuado y donde se busquen soluciones que sean para el siglo XXI. Y creo que ahí también buscar nuevas fórmulas para poder enfrentar ese tipo de situaciones también es relevante, pensando en materias que son tan sensibles para la seguridad del Estado incluso. ¿Y qué hizo Huachipato? Porque no le compran bolas de acero o barras. No le compran. Por eso, Matías, insisto, por eso le ha ido mal y por eso insisto que la discusión tiene que ver con lo de fondo, tiene que ver con la capacidad que tengamos como Estado, como país, para discutir ciertos elementos que son estratégicos y ver cómo salimos de ciertos problemas que son estructurantes para nuestra sociedad, como por ejemplo lo que va a significar en esa región para 20.000 familias. Ahora, eso implica que podamos tener discusiones de tributos, discusiones sobre qué hacemos en este tipo de situaciones, discusiones que tenemos que ver como por ejemplo con el tema de la crisis eléctrica, donde también se ha clausurado el debate respecto a la pertinencia de, por ejemplo, discutir cuán democrático tiene que ser un proceso de un servicio tan estructurante para la vida de las personas como es el servicio eléctrico. Una empresa pública... Sí, y creo que ahí, por ejemplo, se ha pecado de sobreideologización del debate, en el que se dice, no, eso es imposible, no se puede dar una discusión respecto a eso. Sí, en el público. Hubo una discusión respecto a eso. Si va a ser más eficiente, si se demuestra que es más eficiente, probablemente esa discusión se pudiera dar. Sin duda. ¿Y Huachipato, usted sería partidario de una siderúrgica que fuese pública? Yo creo que hay que buscar soluciones que tengan que ver más con el procedimiento a largo plazo de este tipo de situaciones. Cuando son tan importantes para el desarrollo del país, creo que tenemos que buscar soluciones que puedan pensar en un desarrollo sostenible de miras al siglo XXI y que comprenda el trabajo decente, la capacidad que tengamos de respetar el medio ambiente, pero también el estadio internacional. Son temas complejos, no tienen una solución así inmediata, pero sí creo que es necesario poder darlas y que a rato en nuestro país hay ciertas estrategias o líneas que se han marcado muy profundamente en nuestro país los últimos 50 años y que es necesario que podamos reabrir en un debate que sea realmente democrático. Constanza Martínez, quedaron temas, pero no será la última vez, porque a eso estamos abocados aquí, a conversar temas públicos. Presidenta del Frente Amplio, un gusto tenerte aquí como siempre. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos. Espérenos.